Bienvenidos chicos a una clase más de nuestro taller de bebidas. En esta semana nosotros ya empezamos con las familias de los licores o espirituosos. En este caso vamos a empezar con la familia del gin. El gin es un destilado que prácticamente es neutro y no tiene añejamiento. Al gin se le da el sabor con un fruto que se llama bayas de enebro. ¿Okay? Tenemos diferentes tipos de gin. El gin más usado o el gin que nosotros más usamos en la industria es el London Dry Gin, que es un tipo de gin que prácticamente lleva una denominación de origen y de procedimiento más que nada, y es que se destila el gin ya con el enebro, ¿sí? No se le da luego o no se le saboriza luego con el enebro. De esta manera puede llamarse London Dry Gin. Tenemos algunas marcas importantes en el mercado. En este caso hemos escogido Bombay. Es un gin de muy buenas características, muy buen sabor y además tiene un grado alcohólico superior a otros gins, ¿sí? Por lo general el gin tiene entre 47 y 40 grados de alcohol. En este caso nosotros tenemos un Bombay de 40 grados. Anteriormente teníamos este mismo Bombay de 47 grados. Tenemos de 47, de 45, de 43 y de 40 grados de alcohol. ¿Okay? Dentro de la clase tendremos más explicaciones acerca del gin. Por el momento vamos a la parte práctica. Nuestro primer cóctel es un martini. Si bien el martini puede elaborarse con vodka o gin, nosotros siempre debemos preguntar a nuestros clientes con qué desean su martini. ¿Okay? Tenemos prácticamente tres tipos de martini. Tenemos el martini clásico, que se elabora con gin o vodka y vermut blanco en proporciones de 2 onzas de gin o vodka y media onza de vermut blanco. Tenemos también el martini perfecto, que en este caso reemplazamos la media onza de vermut blanco por 1/4 de onza de vermut blanco y 1/4 de onza de vermut seco. ¿Okay? Tenemos también el martini seco, en el que ponemos media onza de vermut seco, y tenemos el martini sucio, el cual lleva el líquido de las aceitunas. En este caso nosotros vamos a preparar un martini perfectamente sucio. Entonces para eso nosotros vamos a usar 2 onzas de vodka, 1/4 de onza de vermut seco, 1/4 de onza de vermut dulce y más o menos 1/4 o un buen dash de líquido de aceituna. ¿Qué es el dash? El dash prácticamente es una medida tan pequeña que no tiene o no se mide en un jigger o en un medidor de onzas fluidas, ¿sí? La medida más pequeña que nosotros tenemos en estos medidores es de 1/4 de onza. ¿Ya? Entonces cuando la medida es más pequeña que eso, nosotros la llamamos un dash. Sabemos usar un dash de jugo de aceituna, un dash de jugo de limón, un dash de jarabe de azúcar, ¿sí? Como les explico, son medidas sumamente pequeñas. ¿Cómo costeamos esto en nuestras recetas? Prácticamente le damos un valor representativo, dependiendo cuál sea el ingrediente, entre 3, 5 o 10 centavos. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer para nuestro martini perfectamente sucio es escoger una copa de martini. Esta copa, por su forma, lleva el nombre de copa de martini, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es enfriar nuestra copa. Y para eso nosotros ponemos hielo en nuestra copa, ¿sí? Vamos a moverlo un poquito y nos aseguramos que el hielo entre en contacto con todo el vidrio de la copa, ¿sí? A continuación voy a hacer mi preparación en un vaso coctelero. Nosotros podemos hacer nuestro martini agitado, que es shakeado, o podemos hacerlo mezclado, ¿sí? Lo mezclamos con nuestra cuchara bailarina. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Es que cuando nosotros shakeamos, obviamente el hielo se va a diluir y va a hacer que el sabor de nuestro martini sea un poco más suave. Si nosotros lo hacemos simplemente mezclado, ¿sí? Nuestro martini se va a enfriar, pero como no hay fuerza física, digamos, como en el shakeo, el hielo no se deshace y prácticamente el martini queda un poco más fuerte. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer nuestro martini perfectamente sucio. Para esto vamos a usar 2 onzas de gin,
No se olviden, siempre preguntamos a nuestros clientes si desean su martini con vodka o con gin. El sabor cambia muchísimo. Recuerden, el vodka es un espirituoso neutro. En cambio, el gin tiene un sabor característico que es el enebro y otras especias, ¿sí? Pero principalmente resalta el enebro. Entonces, tengo mis 2 onzas de gin. Vamos a usar un cuarto de onza de vermut blanco. Aquí tenemos en esta botella un purer o un pico dosificador, que lo que se hace este pico en las botellas que vienen sin válvula es que quita el efecto borbotón de cuando nosotros servimos algo, ¿sí? Entonces no va a salpicar, va a servirse mucho más suave y vamos a tener más control del líquido que sale de la botella. Entonces voy a agregar aquí un cuarto de onza de vermut blanco, un cuarto de onza de vermut seco, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí nos dice extra dry, que es extra seco. Y le voy a agregar un dash de líquido de mis aceitunas. El dash es un poco... puede variar, ¿sí? Si a mí me gusta el martini bastante sucio o me gusta bastante el sabor de las aceitunas, yo le puedo agregar un poco más. Y generalmente la gente que pide un martini sucio es porque le gusta la aceituna, entonces sí podemos ponerle un poquito más de líquido de las aceitunas. Ok, entonces una vez que tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a agregar una palada de hielo en nuestra coctelera. Y en este caso, como no quiero que se me disuelvan los sabores, simplemente voy a mezclar. Mezclo alrededor de 10-15 segundos. Me aseguro que esto esté completamente frío. Y retiro el hielo de mi copa. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, la copa está condensada porque está completamente fría. Y antes de servir, voy a pasar una cáscara de limón por el filo de mi copa, ¿sí? De esta manera voy a aromatizar mi cóctel. Voy a guardar esta cáscara de limón y voy a servir mi martini. El martini lo sirvo cernido, ¿ok? Sin hielo. Okay. Pongo mi decoración, tengo 3 lindas y gordas aceitunas en un palillo y ahora voy a darle un twist a la cascarita de limón con que antes perfumé, ¿sí? Para que salgan los aceites esenciales y se perfume mi cóctel. La giro súper bien para que tenga una forma espiralada y suelto mi cáscara de limón, ¿ok? Y así tenemos nuestra primera preparación, que es el martini perfectamente sucio. Para servirlo, siempre recuerden una servilleta y nuestro cóctel. A continuación vamos a preparar un Tom Collins, ¿sí? Para preparar el Tom Collins normalmente necesitamos el vaso Collins, pero estos vasos son muy difíciles de encontrarlos en el mercado. Un buen sustituto es un vaso largo, ¿sí? O el vaso que nosotros usamos para nuestros jugos o batidos en cualquier o en la mayoría de restaurantes que tenemos en la industria, ¿sí? Y con este vaso nosotros podemos prepararlo tranquilamente. Para preparar este cóctel nosotros vamos a usar el método directo. ¿Cuál es el método directo? Es cuando yo pongo mis ingredientes directamente en el vaso que los voy a servir, ¿ok? Entonces, en un vaso lleno de hielo, ¿sí? Es muy importante que siempre llenemos completamente de hielo nuestros vasos. Así como les había explicado, vamos a poner menos mixer y de esa manera nuestro cóctel va a tener un sabor fuerte al espirituoso el cual usamos, ¿ya? Entonces tenemos nuestro vaso lleno de hielo. Aquí voy a agregar prácticamente 2 onzas de gin.
Voy a agregar 1 onza de jarabe. Ya sabemos cómo preparar el jarabe. Recuerden, tenemos 2 partes de azúcar y 1 parte de agua, licuada lo suficiente para que el azúcar se disuelva completamente. En este caso yo ya hice con anticipación mi jarabe, así lo tengo listo para mi servicio, y medimos 1 onza de jarabe. Voy a agregarle 1 onza de jugo de limón. De igual manera, el jugo de limón ha sido frescamente exprimido y antes de envasarlo en mi botella dosificadora lo cerní. Si ustedes se fijan, el jarabe por densidad se va al fondo. Entonces, antes de seguir con mi preparación, tengo que mezclar un poco mi cóctel. Entonces, inserto mi cuchara bailarina y mezclo mi preparación. ¿Ok? A esto voy a agregarle, o voy a completar mi vaso con agua mineral. Para efectos de la receta pueden costearle como 2 onzas de agua mineral. Y para decorarlo voy a agregar una cereza. ¿Sí? A mí me gusta siempre mandarle la cereza al fondo, que le va a dar una diferente tonalidad a mi cóctel. Para terminar la decoración voy a hacer una rodaja de naranja. ¿Sí? Lo voy a cortar por la mitad. Hago una pequeña incisión y tengo mi decoración. Recuerden, nosotros ahora usamos sorbetes que son de un material reciclable. En este caso tenemos un sorbete de papel y podemos ya insertarlo en nuestro cóctel, pero siempre respetando un estándar, ¿sí? Si yo pongo los sorbetes del Tom Collins pegado a la naranja, pues todos mis Tom Collins salen así. Si yo decido ponerle al otro lado, ¿sí?, todos mis Tom Collins deben salir así. La presentación de un cóctel es exactamente igual a la presentación de un plato. Cuando nosotros presentamos un cóctel a nuestros clientes, el cóctel tiene frente y parte trasera. Es igual que un plato de comida, tiene frente y la parte trasera. Entonces siempre el frente es la que nosotros presentamos a nuestro cliente. Tenemos entonces nuestro Tom Collins. Siempre es importante recomendar a nuestros clientes que mezclen sus cócteles antes de probarlos, porque de cierta manera el jarabe siempre se va a sedimentar y si absorben sin mezclar van a probar jarabe de azúcar y van a reclamar que su cóctel está muy dulce. ¿Ok? Entonces este es nuestro Tom Collins. A continuación vamos a preparar un clásico italiano que se llama Negroni. ¿Sí? Es un cóctel sumamente fácil. Tiene 3 partes iguales de vermut rojo, Campari y gin. Pero antes de proseguir a nuestra preparación, voy a enseñarles a hacer una pequeña decoración para darle un toque diferente a nuestro Negroni. ¿Ok? Entonces, lo que he hecho aquí es prácticamente cortar una rodaja de naranja. La una la corté en la mitad y la otra la corté entera. ¿Ok? A esto voy a ponerle azúcar, ¿sí? Azúcar granulada. Y lo que voy a hacer a continuación es prácticamente quemarles con un soplete. ¿Sí? Entonces con esto le vamos a dar un toque diferente a nuestro cóctel. ¿Sí? Entonces lo que hago es que se caramelice el azúcar. Al mismo tiempo quiero quemar los bordes de la cáscara de mi naranja para darle color, darle una coloración bien bonita. ¿Sí? Ya está lista la una. Vamos con la otra. Siempre que usen un soplete tengan mucho cuidado, porque esto llega a temperaturas súper altas y una vez que hemos tostado o quemado nuestras naranjas no podemos cogerlas directamente, porque tanto la naranja como el plato están sumamente calientes.
Ok, esto huele súper rico, chicos. La naranja tostadita, la piel de la naranja. Ok, entonces tengo tostada mi naranja. ¿Sí? La dejo ahí, recuerden, el plato está caliente, la naranja está caliente, la dejo ahí hasta mientras yo hago mi preparación, y una vez que vaya a usarla puedo usar unas pinzas, o de todas maneras el plato o la naranja ya va a estar fría. ¿Ok? Entonces, para nuestro siguiente cóctel nosotros vamos a usar un vaso old fashion, o también conocido como un vaso whiskero, que es este vaso corto. ¿Ok? Entonces, de igual manera que con nuestro cóctel anterior, nosotros vamos a usar el método directo. Voy a hacer de uno en uno porque les voy a hacer un Negroni clásico y les voy a hacer un Negroni, digamos, con un toque mío que como a mí más me gusta. ¿Sí? Entonces, en un vaso whiskero, old fashion, voy a agregar hielo. ¿Ok? Siempre el vaso lleno de hielo. Aquí voy a agregar 3 partes iguales de Campari, vermut rojo y gin. Tengo el primer ingrediente, el Campari. Vamos con el vermut rojo. Y termino con el gin. Ok, para presentar mi Negroni, voy a ponerlo acá a un ladito. Tengo mi Negroni. Puedo agregar un sorbete pequeño, obviamente, porque el vaso es pequeño, y voy a colocar mi rodaja de naranja que estuvo o que la tostamos previamente. ¿Sí? Como les dije, la decoración es súper importante. Necesitamos que el cóctel sea vistoso, y aquí le damos un toque diferente. Esta naranja obviamente es comestible. Tenemos una naranja que tiene un cristalizado de azúcar en la parte superior y le va a dar un toque súper chévere, súper rico a nuestro cliente para comérselo. Vamos con la pequeña variación que es como a mí me gusta el Negroni. De igual manera llenamos nuestro vaso con hielo. Vamos a agregar 1 onza de Campari, una onza de vermut rojo, o vermut rosso también, que lo llaman, o se llama. Y agregamos 1 onza de gin. Hasta ahí es un Negroni clásico, ¿sí? La única diferencia o la variación que tiene este Negroni es que yo le agrego 1 onza de jugo de naranja. Ok, entonces, ojo, estamos viendo un Negroni clásico y un Negroni con un toque diferente. Es prácticamente como a mí me gusta, ¿sí? Aquí nosotros tenemos ingredientes como el Campari, por ejemplo, que es un bitter, que es un amargo, y prácticamente literal, el sabor que tiene el Campari es amargo. Nuestro cuerpo está hecho para rechazar los sabores amargos porque por lo general los venenos son amargos. Normalmente, para que a nosotros nos agrade el Campari, es un gusto adquirido, ¿sí? Es cuestión de probarlo 1, 2, 3, 4, incluso 5 veces, como dice un buen amigo mío, para que te guste el Campari. ¿Okay? De igual manera vamos a presentar nuestra variación de Campari. En este caso tengo una rodaja de naranja completa que ha sido tostada, y voy a hacerle un pequeño hueco en la mitad para poner el sorbete. Ok, entonces aquí tenemos un clásico que es nuestro Negroni y una pequeña variación del Negroni con naranja. Ok,
Entonces, chicos, para hacer una pequeña recapitulación, aquí tenemos nuestras primeras preparaciones. Tenemos nuestro martini perfectamente sucio, que es una variación del martini clásico. Recuerden, el martini clásico simplemente lleva 2 onzas de gin o vodka y media onza de vermut blanco, ¿ok? En este caso les he preparado un martini o una variación que es la que más me gusta a mí por el líquido de las aceitunas, ¿sí? Recuerden, martini perfectamente sucio. Acá tenemos un Tom Collins. Un error muy común que suelen hacer ustedes en los exámenes es que al Tom Collins le ponen agua tónica mientras que es con agua mineral, ¿sí? Recuerden, el Tom Collins es con agua mineral. Y tenemos el Negroni, que es un clásico italiano, 3 partes iguales, vermut rojo, Campari y gin. Y tenemos la variación que es simplemente un Negroni clásico con 1 onza adicional de jugo de naranja. ¿Ok? Continuamos con nuestras preparaciones con gin. En este caso no vamos a usar gin, pero vamos a usar un ingrediente que ya usamos para nuestro cóctel Negroni. En este caso es el Campari, que prácticamente es un bitter. ¿Ok? Este cóctel de igual manera es un clásico italiano. Se prepara en un vaso largo y tenemos el método directo. Este cóctel se llama Campari naranja. ¿Ok? Entonces simplemente lleva 2 ingredientes, lleva Campari, 2 onzas y lleva jugo de naranja con el cual yo completo mi vaso, ¿sí? Para efectos de la receta estándar podemos calcularle como jugo de naranja alrededor de 6 onzas. Otro dato interesante, chicos, es muy importante usar jugos frescos, jugo de fruta recién exprimida, ¿ya? Cuando nosotros hacemos jugo de naranja, al igual que el jugo de limón, revisamos qué tal está el sabor, si está muy dulce, si está amargo o si le falta algo, ¿ok? Entonces, para eso nosotros vamos a probar el jugo de naranja y como nosotros tenemos naranjas que vienen verdes, otras amarillas, unas más maduras, entonces vamos a tener diferentes dulzores de nuestros jugos de naranja. Lo importante de nuestro jugo de naranja es probarlo y que tenga un sabor dulce y agradable. Para esto nosotros exprimimos las naranjas, probamos el jugo y tranquilamente podemos agregarle jarabe de azúcar hasta darle el dulzor perfecto, ¿ya? ¿Sigue siendo natural? Sigue siendo natural. Recuerden que las naranjas, como toda fruta, tiene un endulzante que es la fructosa, pero la fructosa está presente en mayor parte en las frutas maduras, que por eso son más dulces, y en las frutas que no están tan maduras, obviamente hay menos fructosa. Entonces lo que hacemos es prácticamente ayudarle a ese jugo, corregirle a ese jugo para que nos sirva como un ingrediente en el punto. ¿Ok? Entonces cuando nosotros exprimamos naranja, probamos ese jugo de naranja, si le falta azúcar le ponemos la cantidad necesaria solo para que nos quede un jugo rico, ¿sí? No tenemos que hacerlo dulce porque ahí sí obviamente se va a notar que ya no es natural y que le hemos agregado azúcar. Entonces en nuestro vaso largo lo llenamos con hielo, ¿sí? Y aquí yo voy a agregar prácticamente 2 onzas de Campari. A esto voy a completar mi vaso con jugo de naranja. Este jugo de naranja ha sido exprimido, cernido y rectificado en el tema del azúcar, ¿sí? Cuando yo lo exprimí le faltaba dulzor y le puse azúcar o jarabe de azúcar al gusto hasta dejarlo en su punto, ¿ya? Para decorar voy a usar una rodaja de naranja. Esto lo voy a poner así. Y para presentar mi cóctel, recuerden siempre una servilleta. Presento mi vaso y introduzco lentamente mi sorbete. Si ustedes se dan cuenta, por densidades el Campari se sienta abajo, el jugo de naranja está arriba y tengo esa diferente tonalidad que va de amarillo a naranja. Entonces cuando ponga mi sorbete lo pongo con mucho cuidado
para mantener ese color que es sumamente llamativo y visual para nuestros clientes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro Campari con naranja. Nuestra siguiente preparación es un clásico francés llamado French 75 o francés 75. Lleva este nombre en honor a un arma tierra-aire que usaban los franceses en contra de los aviones alemanes en épocas de guerra. ¿Okay? Entonces, para este cóctel nosotros vamos a usar una coctelera y vamos a usar el método de shakeado. Para eso nosotros vamos a agregar nuestros ingredientes. En este caso voy a hacer 2 unidades por facilidad, pero les voy a dictar la receta de una preparación. ¿Ok? Entonces tenemos 1 onza de gin, voy a agregar media onza de jarabe de azúcar, y media onza de jugo de limón. Voy a agregar hielo en mi coctelera y me aseguro de tapar mi coctelera de la manera correcta para no regarme ni ensuciar. ¿Ok? Entonces voy a usar el método de shakeado por alrededor de 10 a 15 segundos. ¿Sí? Una vez que esto está bien mezclado y frío, puedo darme cuenta que mi coctelera está condensada, entonces sé que todo está frío aquí adentro. Voy a retirar la tapa superior y voy a servir en mis copas mitad-mitad, ya que yo hice la receta para 2, pero recuerden que les dicté la receta de 1. ¿Sí? Compartimos, tenemos la misma cantidad, y para terminar mi cóctel voy a completar mi copa con espumante, generalmente espumante bruto. ¿Sí? Eso va a hacer que la combinación entre el gin y el espumante nos resulte en un sabor sumamente agradable. ¿Okay? Entonces, para motivos de la receta vamos a costearle con 2 onzas de espumante, con mucho cuidado porque esto va a ser espuma. ¿Ok? Para terminar mi cóctel, lo que he hecho aquí es prácticamente cortar rodajitas de la piel de limón y voy a agregarle 3 rodajitas a cada cóctel. ¿Sí? Le puedo aplastar un poquito para que suelten sus aceites esenciales y tenemos listo nuestro French 75. Siempre servilleta antes de presentar nuestros cócteles, y tenemos aquí un clásico francés. Nuestra siguiente preparación es un Aperol Spritz. ¿Sí? En este caso vamos a usar Aperol, no es gin, pero ya que estamos usando estos ingredientes vamos a incluirlo en esta clase. ¿Ya? Vamos a usarlo en proporciones: 3 partes de espumante, 2 partes de Aperol y 1 parte de agua mineral. Para poder hacer este cóctel nosotros tenemos un procedimiento específico. Tenemos que poner los ingredientes en un orden específico y es parte del show que nosotros hacemos para servir el cóctel a nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar una rodaja de naranja que la voy a pegar a un lado de mi copa. Voy a agregar hielo, la cantidad necesaria para un cóctel normal. Y aquí voy a agregar mis 2 onzas de Aperol. Una onza de agua mineral.
Y normalmente puedo llevar a mi cliente ya la copa con su sorbete y terminar el servicio de este cóctel con las 3 onzas de espumante. ¿Sí? Y tenemos nuestro Aperol Spritz. Es un cóctel sumamente fácil, se maneja en proporciones igual que un Negroni y esas proporciones siempre se respetan, ¿ok? 3 partes de espumante, 2 de Aperol Spritz, y una parte de agua mineral. A continuación, chicos, vamos a preparar un clásico conocido como el Gin Tonic. Los ingredientes de este cóctel prácticamente son gin, agua tónica y un dash de jugo de limón. La historia de este cóctel es sumamente interesante. Prácticamente, como ustedes saben, India fue colonia inglesa por muchos años, pero cuando los soldados ingleses iban a India tenían muchos problemas con la malaria, ¿okay? Por este mosquito de la malaria. Antiguamente y hasta el día de hoy, aunque el día de hoy ya tiene un uso comercial, el agua tónica era medicina. El agua tónica verdadera tiene quinina. Quinina es un compuesto que hace que los moscos, funciona como un repelente, hace que los moscos prácticamente no nos piquen. Entonces los médicos mandaban a sus tropas inglesas a tomar agua tónica para evitar que sean picados por este mosco de la malaria. ¿Okay? Como esta agua era sumamente amarga y tenía un sabor a medicina por la quinina y otros componentes, no se les ocurrió mejor idea que mezclarlo con gin. Entonces fue así como nació el Gin Tonic. Se tomaban el agua tónica mezclada con gin y así evitaban ser picados por la malaria. ¿Okay? En este caso aquí tenemos una agua tónica verdadera. Esta es una agua tónica que tiene quinina, en su composición química tiene quinina y es muy diferente a las aguas tónicas que nosotros encontramos en botella en los supermercados hoy en día. Si ustedes se fijan en las etiquetas, esas botellas no son agua tónica. Lo que nos dice atrás es que son bebidas carbonatadas con sabor a agua tónica. En otras palabras, es una gaseosa, es una cola con sabor a agua tónica. Y muchas de estas no tienen quinina. Son muy pocas las que podemos encontrar en el mercado que tienen quinina. Obviamente el valor cambia muchísimo. Esta lata prácticamente cuesta un poco más que una botella de 2 litros de una gaseosa sabor a agua tónica, ¿sí? En todo caso, podemos prepararlo con las dos. Obviamente, si nosotros usamos un gin premium, como es el caso de un Bombay, pues lo mejor es mezclarlo con un agua tónica igual premium. Si nosotros usamos un gin de producción nacional, pues podemos estar tranquilos de mezclarlos con agua tónica o gaseosa sabor a tónica de producción nacional. ¿Okay? El sabor cambia, el sabor es diferente. Nosotros tenemos licores, para decirlos, de barra o de combate y licores premium, y la diferencia obviamente es el sabor del producto en sí, del espirituoso, y el sabor, hablando del resultado final del cóctel que nosotros preparamos. ¿Okay? Entonces, dadas estas indicaciones, chicos, vamos a proceder a preparar un clásico. El clásico es el Gin Tonic. Y después les voy a hacer 2 variaciones que son sumamente interesantes y que también están, podemos llamarlo, en tendencia. ¿Sí? Entonces, para nuestra primera preparación, tenemos nuestro vaso largo. El cual nosotros llenamos con hielo. Y vamos a hacer nuestro cóctel con el método directo. ¿Cuál es el método directo? Recuerden, ponemos directamente nuestros ingredientes en nuestro vaso o en el vaso que se va a servir. Entonces tengo 2 onzas de gin, voy a completar mi vaso con agua tónica. Siempre dejo un dedo libre, recuerden. A esto le voy a agregar un dash de limón, con mucho cuidado. Un dash de limón. Y voy a decorar mi cóctel con una rodajita de limón. ¿Sí? Recuerden, la rodaja de limón tiene que ser
lo suficientemente gruesa para que esté firme en el borde de mi vaso, y el corte debo hacer donde no haya habido pepas, y obviamente debo sacar las pepas de mi rodaja de limón. Tengo entonces aquí mi gin tonic. Siempre una servilleta para presentar mi cóctel a mi cliente. ¿Ok? Entonces, ese es el clásico, gin tonic. Una variación que podemos hacer, que también es bastante conocida, es el gin tonic con pepinillo. El pepinillo tiene un sabor sumamente combinable con el gin. Es más, cuando nosotros hacemos o podemos infusionar el gin con anterioridad, el gin también coge propiedades organolépticas de pepinillo y obviamente coge un sabor mucho más delicioso. En este caso también les voy a enseñar a hacer un gin tonic en una copa, porque eso también es una tendencia que tenemos ahora. Esta es la manera clásica y esta es la manera nueva, digamos, ¿sí? Los ingredientes prácticamente son los mismos, simplemente lo que se hace es cambiar un poco la presentación, hacerlo en una copa un poco más vistosa. Antes que eso, nosotros tenemos que coger la medida de esa copa, como yo lo llamo, porque el contenido de esta copa prácticamente es mayor al contenido de un vaso. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es coger un vaso largo, ¿sí? Entonces es como que preparar un cóctel, pero simplemente tengo mi vaso lleno con hielo, a esto le voy a agregar agua, ¿sí? Y simulo que tengo un cóctel. Con esto yo pongo en mi copa, ¿sí? Y veo hasta dónde tengo que llenar mi copa. De esta manera la preparación que yo haga aquí es igual a la preparación de acá. Si yo no hago ese ejercicio o este ejercicio de tomar la medida de la copa, prácticamente voy a poner más hielo, voy a poner más agua tónica y mi gin va a saber diferente, porque si yo le pongo más mixer, que en este caso es del agua tónica, obviamente el sabor del espirituoso va a prácticamente desaparecer, ¿sí? O va a ser muy suave, ¿ok? Entonces, una vez que tomo la medida, prácticamente estamos hablando de media copa. Ya sé cómo debo preparar mi gin en esta otra presentación, o por decirlo en esta copa, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí, como les decía, un gin de pepinillo. Para eso nosotros necesitamos pepinillo. Entonces vamos a hacerlo con un pelador. Voy a sacar una lonja de mi pepinillo de un lado al otro, lo más largo posible, ¿ok? Entonces asentamos el pepinillo, o lo tenemos en la mano, y con fuerza pasamos nuestro pelador, ¿sí? Pueden usar la primera parte, yo no sé usar, yo siempre uso la segunda. ¿Por qué? Porque ahí tengo la carne del pepinillo y la cáscara, entonces voy a tener una combinación de dos colores. Entonces, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, tengo dos colores. Ahora, ¿qué hago con esto? Lo inserto en mi copa de tal manera que se pegue a las paredes de mi copa, ¿sí? Y sobre esto voy a preparar mi gin tonic, ¿ok? Entonces, de igual manera que con un gin tonic normal, lo que voy a hacer aquí es poner hielo en mi copa, ¿ya? La misma cantidad que yo uso en un vaso, ¿sí? Y los ingredientes, obviamente, déjenme limpiar un poquito mi tabla, ¿sí? Recuerden siempre el clean as you go, siempre el área de trabajo limpia, organizada y bien presentada, ¿ya? Tenemos entonces 2 onzas de gin, recuerden, si van a hacer gin pepinillo pueden infusionar con anterioridad su gin. Simplemente cogen el gin, ponen pepinillo cortado en cubos, obviamente sin las pepas, y lo dejan reposar mínimo media hora. Con eso van a tener un sabor extremadamente delicioso a las personas que les guste el gin con pepinillo en nuestro gin, ¿sí? Entonces, ahora sí, recuerden, ya medimos y sabemos que más o menos es hasta la mitad de nuestra copa. Entonces agregamos el agua tónica, ¿sí?
Justamente ahí fue la medida que chequeamos antes. Y para terminar vamos a agregarle de nuevo una rodaja de limón a nuestro cóctel. Y como es una copa, voy a agregar un sorbete pequeño, ¿ok? En este caso voy a ponerlo hacia la derecha porque si no se pierde el sorbete. ¿Sí? Tenemos entonces nuestro gin pepinillo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Me olvidaba un ingrediente, ¿sí? El dash de limón. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La única diferencia es el pepinillo. La cantidad, el sabor, la proporción que tenemos entre agua tónica y gin es exactamente la misma. Por eso recuerden, hacemos el ejercicio de medir nuestra copa. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, hacemos eso para tener una referencia de cuando nosotros vayamos a hacer un cóctel en un vaso o en una copa que no conocemos la cantidad o la capacidad de esa copa. ¿Ya? Nuestra siguiente preparación, que es otra variación del gin tonic, es un gin frutal. ¿Qué quiere decir frutal? Le vamos a agregar fruta, le vamos a dar un sabor diferente al gin. En este caso voy a agregarle uvilla y hierbabuena. ¿Sí? Entonces para eso voy a cortar 4 uvillas que pesarán alrededor de 50 gramos. ¿Ok? Tengo 2. Siempre la corto en cuartos, ¿ok? 3. 4 uvillas. ¿Ya? A estas 4 uvillas les voy a agregar 4 o 5 hojitas de hierbabuena. Voy a agregarle un dash de jarabe de azúcar para que me ayude a machacar esto. Y con mi muddler, ¿sí? Que ya lo habíamos usado para hacer mojito, voy a sostener la copa firmemente contra la tabla y voy a aplastar en el medio, ¿sí? Tengo que tener cuidado de no hacer movimientos laterales porque eso puede hacer que rompa mi copa y obviamente pueda lastimar, ¿sí? Entonces lo que hago es sacar el sabor de la hierbabuena, aplastar las uvillas para que también suelten su pulpa y su sabor. Aquí se me quedó pegadita una hojita, no hay problema, ¿sí? Y esa es mi base frutal. Puedo hacer esto como por ejemplo con frutilla, mora, y lo puedo llamar, o se llama el gin de frutos rojos, ¿sí? Puedo incluso mezclar la frutilla y la mora con menta, ¿sí? Puedo hacer muchísimas combinaciones. En este caso estamos haciendo una variación frutal de las muchas combinaciones que ustedes pueden hacer, ¿ya? Entonces, ahora sí que tengo mi base frutal, voy a agregar hielo, la misma cantidad que para un gin tonic. Es más, lo que voy a hacer en este momento es hacer un gin tonic sobre mi base frutal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner aquí? 2 onzas de gin. Vamos a agregar la cantidad de agua tónica, igual que estuviéramos preparando un vaso normal. Sí, tenemos que ver. Ahí está la medida. Como en este caso tengo una base frutal que está asentada, voy a dar una pequeña mezcla y voy a decorar mi cóctel. Para eso voy a hacer una linda rodaja de limón. Aquí ya tengo bastantes pepas, ¿sí? Las retiro con mi puntilla. Pongo mi rodaja de limón y también tengo por acá hierbabuena, ¿sí? Entonces le doy 2 pequeños golpes para que afloje su sabor. Esta es hierbabuena que he tenido en agua con hielo o en agua fría para que se abra y se ponga bien bonita, y voy a agregarlo en medio. Para servir mi cóctel tengo mi servilleta. Presento mi cóctel y también voy a ponerle un sorbete pequeño. Este vamos a ponerle por acá.
¿Sí? Entonces tenemos aquí nuestro clásico Gin Tonic con dos variaciones, la variación más clásica, que es con pepinillo, y una variación más moderna, digamos, que es una variación frutal. ¿Ok? Eso es entonces, chicos, toda la clase que tenemos del día de hoy con el gin. Espero que por favor hagan las recetas. Ya saben que tenemos que hacer las recetas de cada una de las preparaciones que hacemos en nuestras clases, y estamos en contacto para una nueva clase. ¿Sí? Que tengan un buen día.